Bueno, comenzamos explicando el tema 1 de bioelementos y biomoléculas inorgánicas para que os quede claros los conceptos más complejos del tema y podáis estudiarlo bien. Comenzamos viendo lo que son los bioelementos. Y dentro de los bioelementos tenemos que saber que lo son porque forman parte de los seres vivos. Dentro de ellos tenemos varios, pero el carbono es el más abundante. Sin embargo, si veis en esta transparencia podéis ver que el carbono no es que sea un elemento presente en la Tierra ni en la corteza terrestre, sino que procede de otras partes del universo. Por tanto, los bioelementos no están directamente relacionados con la Tierra. Sí que lo están con el agua, porque si nosotros miramos esta transparencia y vemos la correlación de los alimentos del mar y los seres vivos, vemos que sí que están muy correlacionados. Por tanto, esto justifica o permite justificar la existencia del origen de la vida en la Tierra. Los bioelementos forman parte, están como todos los elementos, son elementos de la tabla periódica, y dentro de esos elementos los más abundantes son los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios los tenéis señalados aquí en rojo, como veis, serían los famosos CHOMP: el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, hidrógeno y el azufre. Y después tenemos los bioelementos primarios, ya sabéis que son primarios porque forman parte del 95%, o sea, forman el 95% de los seres vivos. Su composición está formada por estos, o está constituida por estos bioelementos. Mientras que en menor cantidad los seres vivos poseen los bioelementos secundarios, que son los que están marcados en la diapositiva en naranja: el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro. Y ya en menor cantidad los que tenéis en verde, que serían los oligoelementos, que están en proporciones inferiores al 0,1%, pero están presentes casi todos en todos los seres vivos y son específicos de los seres vivos, no se encuentran fuera de él. Vale, normalmente. Vamos entonces aquí a recordar en esta transparencia cómo la unión entre los bioelementos principales, los primarios, suele ser con enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes son enlaces fuertes que van a permitir una gran estabilidad. Y esto se da de una manera especial en el carbono, que, como veis o como sabéis, forma la parte más importante, la estructura carbonatada. Todo el esqueleto de los organismos es de carbono y, por tanto, es la molécula más estable de todas. Se une consigo misma formando largas cadenas de enlace covalente. En la siguiente transparencia veis que los bioelementos secundarios, ya hemos comentado, participan en determinadas actividades celulares muy importantes, como estáis viendo ahí en la mitosis y también en la contracción muscular. El calcio y el sodio y potasio tienen una importancia muy grande en la homeostasis, en el mantenimiento del equilibrio homeostático a ambos lados de la membrana plasmática. Los oligoelementos, por su parte, a pesar de tener una pequeña proporción, son imprescindibles para la vida porque, entre otras cosas, el zinc, por ejemplo, que tenéis ahí, es fundamental para la transmisión del impulso nervioso, y el hierro, pues como sabemos, es básico para el transporte de oxígeno a través de la sangre. Es decir, son elementos que están inferiores al 0,1%, pero no por ello dejan de ser muy importantes. Estos elementos se unen mediante enlaces fuertes o enlaces débiles. Los enlaces fuertes son los más importantes y son el enlace covalente y el enlace iónico. El covalente tiene los dos átomos que se unan por enlace covalente, tienen los electrones compartidos en el enlace y eso le da mucha fortaleza. Y el enlace iónico será la unión de atracción electrostática entre un anión y un catión. El catión donará el electrón, mientras que el anión, que sabemos que está cargado negativamente, recibe el electrón. Son, por tanto, iones que están con signo contrario ya cargados en la solución. Y después tenemos los enlaces débiles. En los enlaces débiles tenemos los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Ojo, son débiles, pero son muy importantes porque van a permitir estructuras como la del ADN. El ADN no, que es nuestra información genética,
no tendría la estructura que tiene si no fuera por los puentes de hidrógeno que se forman entre los nucleótidos. Entonces veis que el puente de hidrógeno siempre será entre el hidrógeno y un electro y otra molécula, átomo electronegativo, como por ejemplo el oxígeno de otra molécula. Vale, y las fuerzas de Van der Waals también son parecidas a los puentes de hidrógeno. La diferencia es que no se genera entre dipolos permanentes como el agua, que es un dipolo permanente, sino entre dipolos transitorios, moléculas que solamente se polarizan, se quedan ionizadas solo puntualmente, y entonces se generan entre ellas fuerzas de Van der Waals. Bien, en esta transparencia que tenéis a continuación veis cómo las biomoléculas pueden ser, por un lado, biomoléculas inorgánicas, que son el agua y las sales minerales, básicamente, y las orgánicas, que son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Dentro de las inorgánicas, el agua es la más importante, la más abundante por lo menos, y en ella vemos que es el agua el componente mayoritario de los seres vivos, pero que esto es variable dependiendo del ser vivo y dependiendo de su momento vital. Es mucho más abundante el agua en los animales pequeños o incluso en los fetos que cuando ya se hacen o se convierten en adultos. Y también varía en los órganos. De hecho, tendrán más agua aquellas zonas en donde necesitamos una mayor actividad metabólica. La estructura del agua es una estructura que, en vez de ser tetraédrica como era el carbono, en este caso tenemos una disposición en la cual el ángulo de unión de los dos átomos, en la molécula de agua tenemos un oxígeno unido a dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos están unidos con un enlace inferior al del tetraedro, en este caso 104,5 grados. Y esto le confiere una característica muy importante, y es que el agua queda ligeramente cargada. A pesar de que yo tengo dos átomos negativos en el hidrógeno y dos átomos positivos, uno por cada hidrógeno, dos negativos en el oxígeno y uno positivo en cada uno de los hidrógenos, que me daría una molécula neutra, el agua queda cargada ligeramente, de una manera negativa en la zona del oxígeno y ligeramente positiva en la zona del hidrógeno. Y esto le confiere la posibilidad de estar interactuando constantemente entre moléculas de agua y con otras moléculas, y permite muchas interacciones y por tanto es clave para las reacciones químicas. Permite además la cohesión del agua líquida. La estructura del agua, dependiendo de su estado, será más ordenada o menos ordenada. La más ordenada es la del estado sólido, que es el hielo, que veis que además de los puentes de hidrógeno forma como una especie de capas, hay un orden en los átomos, mientras que en el estado líquido no está ese orden y en el estado gaseoso ni siquiera están los puentes de hidrógeno. El agua está en forma de vapor. Entremos ahora a las propiedades físico-químicas del agua. En las propiedades físico-químicas del agua, aquí tenéis una explicación de algunas de las propiedades, pero vamos a ir a esta transparencia en donde se explican todas las que tenéis que saber. El agua tiene un elevado poder disolvente. Al estar formando dipolos, tiene esa gran polaridad, le da una elevada constante dieléctrica. Tiene una elevada característica de constante dieléctrica elevada que le permite disolver otros componentes, otros compuestos, porque los mantiene separados. Hace que dos compuestos que podrían unirse si no fueran presencia de agua, en presencia de agua queden separados y, por tanto, flotando o disueltos en el agua y no precipiten. Por tanto, tiene un poder disolvente. La otra propiedad es que está en estado líquido a temperatura ambiente, y esto permite que sea un medio de transporte ideal. Esa es la característica que le confiere el estado líquido a temperatura ambiente. Por otro lado, es incompresible. Cuidado aquí, incompresible. No se puede comprimir más de la cuenta. Hay una elevada cohesión molecular, pero la característica de la incompresión hace que se permitan en determinados momentos la deformación citoplasmática. Y esto es importante, por ejemplo, para los movimientos de los pseudópodos, para los movimientos o la compresión en determinados momentos de partes del citoplasma. La siguiente propiedad del agua importante es la capilaridad. La capilaridad le permite, por fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y de adhesión con otro tipo de moléculas, le permite ascender por las raíces de las plantas. Esto se propicia también
porque los estomas de la planta, de las hojas, suelen estar abiertos para permitir una diferencia de presión que permita el ascenso del agua con más facilidad. Por tanto, a esta propiedad de la capilaridad se le une la evapotranspiración de la planta. La siguiente propiedad sería la tensión superficial. La tensión superficial significa que la cohesión de las moléculas de agua en la superficie del agua, donde no hay agua por arriba sino aire, es mayor, y entonces ahí queda como una superficie tensa, que es una membrana elástica, pero que sabemos que no es fácilmente atravesable en la superficie. La otra propiedad sería el calor específico elevado. Calor específico, recordemos, es la cantidad de calor que se necesita comunicar a 1 gramo de agua para aumentar su temperatura a 1 grado centígrado. Si tengo un calor específico alto, significa que he de aplicar mucho calor para aumentar la temperatura del agua. Y eso permite que yo mantenga estable la temperatura del agua y por tanto también el clima que está alrededor de esa agua. Por eso son más cálidas las zonas próximas al mar. Otra característica es el elevado calor de vaporización. El elevado calor de vaporización significa que yo tengo que aportar mucha energía para romper enlaces y cambiar de estado el agua. Y esto me permite también que el agua líquida sea líquida entre 0 y 100 grados, que es mucha temperatura. La menor o baja densidad del hielo me permite que el hielo flote por encima del agua líquida y, por tanto, bajo del hielo, en una zona de frío, yo pueda mantener la temperatura el agua líquida a una temperatura adecuada para aportar, para que pueda mantenerse vida en esa zona. Y la última característica sería la ionización del agua. La ionización del agua, como sabemos, por la formación constante de dipolos, permite que el agua esté interactuando con otras moléculas y entre ellas mismas, y permite las reacciones de hidrólisis, que es romper con el agua otras moléculas orgánicas, y de condensación, que es unir moléculas sencillas. Estas serían las propiedades del agua. Pasamos ahora en la siguiente transparencia a ver la diferencia entre las disoluciones y las dispersiones. Una disolución, como veis en la imagen, es una sustancia homogénea, en donde yo tengo distribuido el soluto entre el disolvente de modo homogéneo, y entonces yo formo una disolución verdadera, que se llama. En caso de que no sea así, tengo las dispersiones coloidales. Esas son las más frecuentes. Las dispersiones coloidales significa que en el coloide yo tengo solutos grandes. Tengo unos solutos grandes que pueden estar en diferentes estados. Pueden estar, o me permiten que eso esté, en estado sol o en estado gel. El estado sol es líquido, el estado gel es gelatinoso, y son estados intercambiables. Normalmente las células tienen el interior del citoplasma, el más próximo al núcleo, de modo líquido, mientras que el que está en el borde cercano a la membrana plasmática es gelatinoso, y eso permite que se formen pseudópodos en algunas células y se pueda producir el movimiento. Vale, vamos ya entonces con las sales minerales. Las sales minerales pueden estar, como veis, solubles o disueltas en agua. Solubles, esto es muy importante para el metabolismo, y que sean insolubles en estado sólido va a permitirme que formen estructuras como los huesos. Otra característica, otra forma de clasificar las sales minerales es como aniones o como cationes, como tenéis en la tabla del libro. Veis algunos ejemplos de cationes y aniones que tenéis que tener en cuenta, que os pueden preguntar. Vale. ¿Cuáles son las funciones de las sales minerales? Las funciones de las sales minerales son que participa en funciones fisiológicas y bioquímicas en muchos procesos biológicos. En el cuadro que tenéis en la página 24, os recomiendo que os estudiéis 1 o 2 de cada uno. Normalmente dijimos que los superiores, ¿vale? Son las características más importantes de los 4 que hay: sodio, potasio, calcio y magnesio. Vale. Además de estas funciones fisiológicas y bioquímicas tan importantes en el metabolismo, tenemos que otra propiedad importante, ahora vuelvo a esta transparencia, otra propiedad importante es la ósmosis. La ósmosis es una función o es una de las características más importantes para el mantenimiento de la homeostasis. Bien,
El fenómeno osmótico significa que las membranas celulares son membranas semipermeables. A través de ellas va a intercambiarse agua hacia la zona más salina, hacia el medio hipertónico. Cuando yo estoy en un medio hipertónico, la célula está en un medio hipertónico, significa que hay más sal fuera que dentro de la célula y entonces el agua va a tender a salir hacia afuera. Y eso me va a generar que yo como célula me deshidrate y entonces se puede producir lo que se llama la plasmólisis. En caso contrario, es decir, que yo tenga la célula en un medio hipotónico, lo que va a ocurrir es que tengo más sal dentro, por tanto el agua va a entrar hacia adentro. En la ósmosis solo se mueve el agua, recordadlo. Y entonces, al entrar agua se va a producir lo que se llama el hinchamiento de la célula o turgencia. Esto va a condicionar roturas celulares, por tanto a mí lo que me interesa es la homeostasis, mantener el equilibrio de salinidad fuera y dentro de la célula, y eso me lo va a permitir, los fenómenos osmóticos me van a permitir que haya normalmente un equilibrio celular. Y otra de las propiedades, estos fenómenos osmóticos, como veis aquí, también me permiten determinadas propiedades de muchas partes de los seres vivos. Por ejemplo, me permite la entrada de agua adecuada por las raíces, me permite el cierre de trampa de algunas plantas carnívoras, me permite regular el contenido hídrico de los protozoos, de agua dulce, también en el agua salada. Los organismos de agua salada y agua dulce tendrán una reacción osmótica distinta. Vale. Esa es la segunda propiedad de las sales minerales. Y la tercera sería el mantenimiento del pH en estructuras y medios biológicos. Y ese mantenimiento del pH lo veis aquí en forma de sistema tampón. El sistema tampón, arriba tenéis el tampón fosfato y abajo el bicarbonato. Y sabéis que el primero se va a encargar del equilibrio, el ion bicarbonato va a ser el responsable del equilibrio en la sangre, el equilibrio del pH en la sangre, mientras que el fosfato se va a encargar del equilibrio intracelular, del pH intracelular, y por tanto de este modo va a regular que el pH esté equilibrado para que tengan lugar adecuadamente las reacciones químicas. Simplemente recordad, en el caso de la ósmosis es una de las formas en las que puede haber un intercambio de sustancia entre membranas, a ambos lados de la membrana. Quiero decir, el otro caso sería la diálisis. En la diálisis sí que se mueve las sustancias salinas, porque el poro de la membrana es un poco superior y eso permite que ciertas partículas de sal sí que puedan pasar de un lado a otro de la membrana. Esto me va a permitir filtrar la sangre en enfermos que tienen los riñones disfuncionales, estropeados. Y es también una propiedad de algunas otras disoluciones de algún organismo. Y la otra característica de las dispersiones sería la difusión. En la difusión sí que puedo equilibrar se pueden mover partículas de un lado a otro de la membrana, porque son partículas que tienen un mismo tamaño, un tamaño similar, pero son partículas pequeñas. El diámetro del poro de la membrana es inferior. Bueno, espero que os haya quedado claro el tema que os he explicado. Si tenéis alguna duda, sabéis que me podéis preguntar en los comentarios y los reviso y os comento, os contesto, y si no, en clase el próximo día. Venga, un saludo y ánimo.